Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Nadie imaginaba en la política y afuera de la política también, no hace mucho tiempo, que las elecciones legislativas del domingo iban a tener un significado tan crucial. No es que no la tengan siempre las elecciones legislativas, pero esta adquiere una particularidad y es que se deberá formatear una nueva manera de gobernabilidad en la Argentina. Una connotación que no suelen tener todas las elecciones legislativas. Y tiene esa connotación por varios factores. En 2023 el triunfo de Milei terminó con un sistema, rompió un sistema de partidos o de coaliciones, en ese momento ejemplificado por el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. La ruptura de ese sistema no generó el nacimiento de otro, sino que se apuntaló sobre un personalismo muy ostensible de parte de Javier Milei. Un personalismo que tuvo una compañía muy importante durante un largo tiempo, que fue su política económica vinculada a la baja de la inflación. Y que marca una cuestión que habría que tener en cuenta ahora que Milei no está en su momento de auge. El presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron un proceso de ajuste muy severo que permitió efectivamente en un año y meses bajar la inflación de lo que había sido el 211% anual que dejó Sergio Massa y Alberto Fernández a aproximadamente un 30%. Claro, pero esos mecanismos bruscos tienen un costo. Y cuando uno lo compara con otras experiencias, se da cuenta que los tiempos utilizados fueron muy distintos. Vamos a poner 4 casos. Israel en la década del 80 tenía una inflación del 500% anual, pero le llevó no menos de 5 años comenzar a bajarla y un poco más de 5 años llegar a la inflación que tiene hoy, que es del 2% anual. Y podríamos referirnos a casos regionales. México, Chile, Colombia, todos bajaron de inflaciones, no como la de Israel, pero de inflaciones muy altas, a inflaciones de un dígito. Digo, Chile, por ejemplo, comenzó ese proceso al final de la era pinochetista, lo profundizó la democracia y en septiembre, o sea, el mes pasado, registró una inflación anualizada de 4.4%. Y ese momento libertario del cual hablaba yo, con la baja inflacionaria muy acelerada, no estuvo acompañado por un crecimiento político. Al contrario, los libertarios, en lugar de pensar en esa construcción y de buscar a sus aliados naturales, en este caso el PRO de Mauricio Macri, prefirieron confrontar, prefirieron combatirlo. El punto culminante de esa confrontación fue la decisión de enfrentarlo en la ciudad el pasado mes de mayo, cuando la Libertad Avanza derrotó al PRO por una diferencia importante, pero teniendo en cuenta algo, sumó solo 1/3 de votos para el triunfo, no más que eso. La inflación y la manera de descenderla fue dejando espacio a otras cosas menos esplendorosas en este tiempo del gobierno libertario. Escasez de ingresos, caída del consumo, falta de empleo. Acompañado por una volatilidad financiera que ni siquiera la recurrente intervención del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, e incluso del propio Trump, aunque Trump a veces con sus declaraciones ayuda muy poco, decía, no lograron frenar la volatilidad del mercado. Lo que presenta a Milei ante este desafío electoral del domingo con 2 déficits simultáneos. El político,
del cual ya hablamos, y el económico, del cual estamos hablando ahora. Y ese correlato tiene vinculación con errores cometidos por el gobierno de Javier Milei. Diría 3 aspectos que se podrían marcar. En primer lugar, la idea de autosuficiencia que tuvo este gobierno desde que llegó. Segundo, la falta de comprensión para entender que aquello que sirve para ganar una elección no sirve necesariamente para gobernar. Y en tercer lugar, la incapacidad para trasladar ciertos acuerdos con sectores de la oposición al plano electoral. Y hablando de los ciertos acuerdos con la oposición, nos detenemos brevemente en un dato estadístico que tiene que ver con lo que fue la Libertad Avanza el 2024 en el Congreso, donde logró sacar leyes importantísimas, como la Ley Bases, y lo que ha sido en el curso de este año. Se han realizado 27 sesiones en el Congreso y el oficialismo ganó una sola votación. Y no fue para aprobar una ley, fue para evitar que fuera derogado un decreto de necesidad y urgencia. Y ese plano, como venía diciendo, se trasladó a lo electoral, donde la Libertad Avanza desechó la posibilidad de alianzas con fuerzas provinciales, donde las hizo fueron de manera excepcional. E incluso tuvo un forcejeo inexplicable con el PRO, tanto en la ciudad como en la provincia, para la integración de las listas. Y llegó en ese recorrido hasta el fatal 7 de septiembre, cuando se produjo la debacle en Buenos Aires, que lo sumergió al gobierno en un tobogán al que todavía no le ha podido poner un freno definitivo. Empujado por otro aspecto no menor, el de la corrupción, el de la falta de transparencia, sintetizado en 3 casos. El de las criptomonedas, que involucró al propio presidente; el de la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucró en presuntas coimas a la hermana del presidente, Karina Milei; y el del diputado José Luis Esper, que debió resignar su candidatura, su primer candidatura a Buenos Aires, en manos de Diego Santilli, por sus aparentes vinculaciones con un empresario que tiene una causa por lavado de dinero y narco en Estados Unidos y que fue extraditado por la Argentina. Y así es como progresivamente el aura de Milei y el aura del gobierno libertario comenzó a disiparse, a diluirse. Milei dejó de ser el líder mágico, la Libertad Avanza empezó a sufrir deserciones internas, se vio en el Parlamento, la convivencia se hizo muy difícil en el poder, con internas muy fuertes entre Santiago Caputo y Karina, se perdió conducción, se perdió liderazgo y la oposición, que estaba arrinconada, se atrevió a asomar la cabeza. Por esa razón, como decíamos al comienzo, esta elección es tan crucial, porque cambió todo en poco tiempo. Y porque uno se pregunta si Milei va a ser capaz de cambiar con esa misma rapidez y con esa misma intensidad. Porque debe reordenar su gobierno y abrevar en fuentes de la política clásica que tanto le disgustan para recorrer el camino hasta el 2027. Por eso no es para nada aventurado asegurar que Milei deberá empezar de nuevo. Así arranca la edición de Datos de hoy.
Bueno, y el domingo, como veníamos comentando y como vimos recién en el clip, son las elecciones legislativas aquí en la Argentina, con una significación política que supera el promedio de lo que suelen ser los comicios legislativos. Porque ya dijimos las connotaciones políticas que tiene y lo vinculado a la futura gobernabilidad que tiene. Y vamos a empezar a hacer un pequeño repaso, como un pequeño manual. Por ejemplo, ¿qué se elige el domingo en la Argentina? Y acá lo tenemos. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, 127 de 257 bancas, y se renuevan también 24 senadores de 8 provincias sobre un total de 72. Este es el menú básico de la elección del domingo. Ahora vamos a la novedad que tiene esta elección, por lo menos en el orden nacional. ¿Cómo se eligen estos legisladores? ¿De qué manera, mejor dicho? Y acá la tenemos, Este es un ejemplo. Esta es la llamada boleta única de papel. Por primera vez, en este caso estamos mostrando los candidatos de la ciudad, por primera vez se va a utilizar en todo el país. Ya se utilizan en otras provincias. La más añeja, por utilizar un término, es Santa Fe. La utiliza ya hace años. Es un sistema más práctico. Es un sistema que destierra las famosas boletas de papel, las largas boletas de papel con las cuales se votaba en la Argentina. Habrá que ver en esta primera experiencia qué grado de vinculación tiene el votante con esta papeleta y cuán rápido o menos rápido termina siendo el conteo. Y ahora vamos a ver cómo está hoy o cómo es hoy el mapa legislativo, empezando por el Senado, donde, bueno, modificaciones puede haber. Dijimos, son 24 las bancas que se renuevan. Seguramente la Libertad Avanza incorpora alguna más de las 6 que tiene. Es probable que Unión por la Patria pierda alguna, pero va a seguir siendo sin ninguna discusión la primera minoría. Y ahora vamos a diputados donde sí, aquí puede haber más movimiento, donde Unión por la Patria tiene 98, la Libertad Avanza 37, el PRO 35. ¿Qué puede ocurrir acá? ¿O cuál sería el objetivo según lo declaró el presidente Javier Milei? Bueno, el objetivo sería que la Libertad Avanza llegue al tercio. ¿Al tercio para qué? Al tercio para tratar de bloquear o evitar que se deroguen los decretos de necesidad de urgencia con los cuales ha venido administrando el presidente. La pregunta es, ¿logrará el tercio propio? Muy difícil porque debería ser una elección extraordinaria para llegar de 37 a 86 diputados. Que va a aumentar, pero para llegar a ese tercio seguramente necesitará la colaboración de su aliado el PRO y de algún partido provincial. Y ahora sí, vamos a charlar un poco de la elección. Está con nosotros Analía del Franco de Analogías. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. A ver, ¿por dónde podemos...? Vamos a empezar. Primera caracterización. Obviamente no vamos a hablar de números, no es el momento. ¿Cómo? Mejor. La impresión que tenemos todos, o por lo menos que tengo yo, es que esta elección en el mes de abril hubiera sido para el gobierno una cosa, y esta elección el próximo domingo
tiene otra, no otra connotación, pero tiene otro perfilamiento para el gobierno. Sí, así totalmente. Digamos, en abril era una cuestión, en abril, en mayo inclusive, una cuestión de, bueno, el mapa, como sucedió con el PRO en su momento, todo en este caso pintado de violeta y esto no está sucediendo. O sea, ahora en esta situación arranca como de atrás, arranca además en una situación defendiéndose. En mayo, como vos bien decís, estaba adelante, marcando agenda, y ahora le cuesta, digamos, marcar agenda, digo, en la gestión de gobierno. Así que sí, lo agarra en un mal momento y bueno, y hay una situación de que, digamos, en función de las hipótesis que se tienen a nivel nacional, en cada distrito, en cada provincia, de que va a ser una elección entre oficialismo y oposición bastante pareja. Yo diría, a ver, yo te tiro, no son números, simplemente una impresión. Tiendo a pensar que una elección, lo cual no quiere decir que no pueda ganar con una elección como la voy a calificar yo. Sí, sí. Creo que una elección mediocre para el gobierno no sería una mala elección. No, no para él, en su análisis personal. No, sí. a eso me refiero. Ahora, claro, sí, no. Él, digamos, como vos bien mostrabas, tiene todas las posibilidades de mejorarse su performance adentro de las bancas, digamos, eso desde ya. Pero el efecto de impacto del domingo y el efecto de impacto de lo que la gente mira, digamos, la opinión pública mira, lo primero es, che, ganó, perdió, ¿por cuánto? ¿No? Entonces, bueno, se tendrán que acomodar a una situación como nueva también para el propio gobierno nacional, para el propio oficialismo. Una posición, bueno, que van a quedar, como decíamos antes, que van a quedar como, digamos, pares. Entonces, esto es lo que yo creo que no sé si, además, conociendo cómo es el oficialismo y cómo lo hemos conocido estos años, cómo se manejan, no sé cómo lo van a manejar. Porque ya lo están manejando mal. Ese es un gran tema, el lunes, sí. ¿no? Todos, ya se hace casi un lugar común decir, bueno, lo importante no es el domingo, sino cómo se reacomode el lunes el mapa político. Sí. Pero también es cierto que el gobierno no llega a esta situación, recién comparábamos, bueno, si hubiera sido en abril, no llega a esta situación solo por factores exógenos a su gobierno, sino también ahí hay una sucesión de desaciertos y desacoples políticos y yo diría de interpretación política que ha tenido el gobierno, ¿no? Y quizás una situación de mucha vanidad inicialmente, porque, también, ahora con el diario del lunes, ¿qué hubiera pasado si realmente se hubieran hecho alianzas, articulado más en las provincias con los oficialismos provinciales, a través de, digamos, de una mejor relación con los gobiernos? Digo, hacía falta este empecinamiento de ir solos digamos, y no prosperar en la relación con los gobernadores. Y hoy diríamos, me parece que no. No, está bien. Además, vos dices del diario del lunes. Bueno, nosotros somos especialistas en diario del lunes. Sí. De eso trabajamos. Claro. Pero lo que yo te comentaba, vos y a los gobernadores, yo voy un poquito más atrás, no sé si más atrás, algo más lógico que tampoco ocurrió. Fue difícil entender la confrontación con el PRO en la ciudad en el mes de mayo. Fue muy difícil. Sí. Comprender de quien le dio 25% de los votos en el balotaje. Que poco tiempo después el gobierno diga, bueno, yo lo voy a enfrentar en el principal bastión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, sí. Es una decisión dura. Y bueno, pero porque quizás actuaron con mucha soberbia. O, bueno, con una cuestión, porque también muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo va a ser ahora Milei? ¿Va a poder cambiar el gabinete? ¿Qué es lo que va a hacer? Digo, es muy difícil poner a Milei en patrones que tenemos nosotros de los manuales, ¿no? De análisis. Es muy difícil. Porque uno cree, bueno, ahora ya aprendió, y no, él es como, va siempre por un canal diferente. Entonces,
por eso digo, me parece como que a mí me da como cierta incertidumbre qué es lo que va a hacer él o cómo va a ser su gobierno, porque como vos bien decís, sacar un 43, bueno, no quiero dar números, pero salir en una situación de 40 y pico en esta elección no está mal. No, está muy bien. No está mal. Bueno, uno podría decir, bueno, pero el tipo... 42% sacó Mauricio Macri en el 2017, ganando 14 provincias y provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, está es una bien. gran elección. Sí, es una gran elección, efectivamente. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pero él, análisis que por ahí hacen ellos. No, pero nosotros mantuvimos la inflación, estamos en la inflación. Sí. Pero bueno, después pasaron cosas, diría Macri. Pasaron muchas. Pasaron cosas en estos meses. Pero bueno, yo creo que por eso es, volvemos a la conversación inicial, es con la expectativa que se empezó a generar este año electoral, altísima. Entonces ahora todo es poco, digo, electoralmente hablando, ¿no? No, está claro, pero también es cierto que los contextos cambian. Sí. Lo que uno se pregunta, y vos lo decías recién respecto de cómo se sigue, es si el gobierno va a tener la plasticidad para cambiar acorde al nuevo contexto. Porque este es el gran tema, ¿no? Claro, ¿y para dónde? Porque, bueno, ese es otro tema. Claro, ese es otro sí, tema. ¿y para dónde? Yo creo que... a ver, me parece, vos lo sabes mejor que yo, todo acercamiento, toda negociación política implica una tranza, en el buen sentido de la palabra, no en el malo. Sí. Bueno, a ver, Patricia Bullrich decía el otro día... Bueno, lo que pasa con los gobernadores es que uno va a negociar y le piden plata. Y yo diría, bueno, lo que pasa con el gobierno es que quiere salir de la situación en que está y va a Washington a pedir plata. Claro, digo, es así, la política funciona con esa lógica. Sí, tal cual. Yo no sé, a mí me genera ciertas dudas de para dónde, cómo se va a rearmar. Y a mí otra cosa también que me parece que es bastante exótica también es, no se ha dado tantas veces que renuncie un ministro una semana, 5 días antes. 3 días, sí, hoy el canciller como una Gerardo situación, digamos, que es como que realmente es como que uno dice, bueno, sobre llovido mojado, bueno, porque las tienen, le pasan todas. Sí, bueno, es muy de Argentina, ¿no? Yo hoy hablaba con una gente de la televisión chilena, como siempre, todo pretenden que uno lo explique desde la racionalidad. Y como yo decía, bueno, hay cosas que llevan la marca argentina que exceden la racionalidad, ¿no? Entonces, sí. Lo que uno se pregunta es decir, bueno, yo no sé cómo, digo, nadie podía imaginar que después de la intervención de Estados Unidos en el mercado, ¿no?, la Argentina siguiera drenando dólares. Era inimaginable. Y está ocurriendo. Y bueno, eso sí, efectivamente. Entonces hay un componente de la lógica nacional que es difícil de interpretar, ¿no? Digo... Sí, es que en otros países probablemente esto de ir a pedir ayuda y que el Estados Unidos la dé y demás, hubiera sido inclusive bien visto por la población. Bueno, ahí hagamos una anquilita chiquita. ¿Vos tenés alguna percepción de cómo es visto acá? Sí, nosotros lo hemos, justo estamos haciendo focus groups, y no cuantitativo, pero he visto también algunos datos cuantitativos, y la gente, pues, salvo el núcleo duro de mí, ¿no? Salvo el núcleo, ese 30 puntos, sí, núcleo duro, y yo digo también algo de la periferia que le puede venir del PRO, que a lo mejor, digo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero, gente... te diría, hablando mal, ni fu ni fa, porque, bueno, sí, está bien, nos da, pero algo van a pedirnos a cambio, seguramente, porque no nos van a dar nada. O sea, así, sin devolver. No es que seamos, es verdad que Durán Barba dijo, una población tan anti-yanqui que, ¿no?, vender que sí, van a llegar los yanquis. Digamos, porque acá todo se divide entre si tenés más de 40 o tenés menos de 40 años, sí, ¿viste? Esto es así. Bueno, si tenés menos de 40 años quizás no es que sos tan anti-yanqui, pero nosotros hay mucho escepticismo, ¿no? Bueno, y nos van a dar y está, y acá no lo... No, y el otro tema es siempre esas cosas tan macro, pero finalmente son cosas macro. El otro tema es
cuando el ciudadano común lo percibe. Lo percibe como un beneficio tangible, ¿no? Y sí, porque acá lo que pasa es que el problema del deterioro del gobierno, además de que empezó a decaer el tema de que, bueno, ese estilo de Milei empezó a no gustar, y bueno, él paró un poco, pero es el tema del famoso metro cuadrado de cada uno. Y Ahora, eso, sí, disculpe, no, terminá y te hago una y pregunta. el metro cuadrado de cada uno, la gente lo ve mal, está mal. Y Es la raíz cuadrada que hizo Martín Rapetti, ¿no? sí, no la vi, la de Rapid. Bueno, Sí. digo, la caída, la subida, y en lugar de llegar hasta arriba, se queda ahí. Claro, porque también le pasa también a muchos gobiernos. Che, como decíamos antes, yo te controlé la inflación, ¿qué más querés? Pero ¿cuántas veces la gente va a pagar eso? Suficiente. Ya le dijo, bueno, muy bien, ahora otra Bueno, cosa. bien incorporado, ¿no? Claro. Derecho incorporado, digo, en general pasa bueno, eso. está bien, pero bueno, ahora dame más trabajo, o dame trabajo, que no haya desocupación, en fin. Y eso se deterioró. Entonces la gente, por esto digo, la situación es que la gente mira su situación. Entonces, bueno, viene a Estados Unidos, bueno, pero no, es como plata, son intangibles. Ujú. Y no llega nunca al metro cuadrado de cada uno. Y yo creo que hoy se está yendo a votar desde ahí, desde el metro cuadrado de cada uno. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, justo estaba mirando, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, pero especialmente Sí. en la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes votaron la Libertad Avanza? Jóvenes, de sectores populares, varones. Es Esto, prototipo. estamos hablando del 23, no del 7 de septiembre o del 7 de septiembre. algo mantiene, sí. Bien, perfecto. Sí. No, esto hablamos del 23, que es la gente, el público Sí, sí, sí. especialmente, Sí, sí, además sí, de sí. los sectores más altos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, más es que por los varones relativamente es impresionante la diferencia. Siguen los varones, no tiene mujeres que lo sigan, pero en función de la edad cambió. Y en función del sector socioeconómico A también. ver cómo sería Entonces, eso. se ve hoy y que también en el septiembre que hubo más seres populares que a Fratia, más las modernas, los docentes van No, bueno, es una confusión los episodios de criptomoneda menos porque viene del verano, pero sobre todo Andís, discapacidad, y el caso Esper, primer candidato a diputado, ex primer candidato a diputado por la Libertad Avanza. Bueno, Esper vino después. Sí, Sí. primero Andís, después Esper. Sí. ¿Cuánto influyó o si eso sigue siendo una influencia marginal respecto del metro cuadrado? No. Expert, no lo voy a relativizar, pero tampoco lo voy a poner como que es el detonante para que la gente piense que la Libertad Avanza no le gusta más. No, digamos. Pero sí el tema de los jubilados, pero especialmente lo de la discapacidad. Eso O sea, es una bisagra, absolutamente, porque, digamos, bueno, los jubilados, además ya, como vos decís, los argentinos medio que estamos medio acostumbrados a que los jubilados la pasen complicada, pero la discapacidad llegó como al corazón, digamos, de cada uno y eso es una bisagra. Ha sido una bisagra de insensibilidad proyectada hacia el presidente. ¿vos crees que, por ejemplo, tomando alguno de los episodios que ocurrieron, hay algo o hay un valor, digo, que pueda asemejarse a aquel con el cual y por el cual Milei ganó en el 2023 que ahora pueda volverse como castigo contra él? Digo, hay un aspecto, ¿no? Vos decís el metro cuadrado, digo, hay un estado de ánimo. En aquel momento se dijo, Milei ganó por la bronca, Milei ganó Sí. por la desesperanza colectiva en torno al sistema político, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿ese mismo condimento puede estar hoy en la elección del domingo? A favor. La bronca. No a favor. Digo, ¿puede estar como un valor que desnivele la elección o vos crees que no es tanto como en aquel 2023? No, como el 2023 no, pero los que le quedaron sí, digamos, que en general son más bien muy antiperonistas. Que ahí está también mucha la situación, ¿no?
de la bronca y del core de decir, bueno, no, bueno, que también está en esto, bueno, está bien, pero bueno, sigamos votando esto porque en definitiva si no, viene los cucas. Que los cucas además, según ve que están totalmente calladísimos Bueno, no necesitan hacer campaña. por eso, y además, y Milei, lo que se ve que es como que lo están continuamente levantando, porque, bueno, Bueno, había porque es la... como una buena estrategia, se quedaron callados. Digo, vos mencionabas, me parece que tiene que ver con esto, vos mencionabas lo de la falta de agenda del gobierno, que no ha logrado imponer Y sí. temas. Bueno, la idea de no imponer temas te lleva a buscar de repente a tu adversario para... No, es que ellos lo necesitan, claro, efectivamente que lo necesitan. Pero bueno, entonces quedaron callados, entonces lo están tratando como de levantar. Bueno, es una estrategia. Sí, sí, eso efectivamente es una estrategia. Pero no creo que hoy esté movilizando el tema de sigamos votando a Milei porque es anticasta. No, lo de la anticasta ya me parece que se licuó. Ya se licuó, pero bueno, sí es distinto, sí algunas cuestiones que tengan que ver con otro modelo, quizás hasta cosas más tipo culturales, porque además también el oficialismo se ha metido con muchas cuestiones culturales. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, algunas definitivamente han prendido. Entonces es otra motivación la que lleva hoy a votar. Y es un núcleo duro de 30 puntos, pero bien duro. Sí, sí. Sí, sí. Decime, te hago la última, son dos últimas. Primero, ¿está el peronismo o el kirchnerismo, ponele el ismo que quieras, Sí. empezando un proceso de regeneración o todavía no, más allá de que haya ganado el 7 de septiembre? ¿Lo ves o no lo ves? Segundo, ¿hay algún brote que te haga pensar que la propuesta de los gobernadores de Provincias Unidas puede hacia el 2027 tener algún éxito? Las dos cosas. Sí, mira, el peronismo yo creo que sí. Creo que sí, creo que esta situación de septiembre y ahora y la pelea La verdad que creo que Axel Kicillof dio un puntapié inicial importante, ¿no? Es como que, bueno, se animó a algo, que no es fácil dentro del peronismo animársele a decir que no a Cristina. Claramente. Bueno, y esto creo que dio un empujón, es un efecto de impacto, un efecto de demostración que ayuda. Especialmente lo ayuda a él, ¿no? Pero digamos, a mí me parece que sí, que hay bueno, nos animamos. Yo creo que sí, efectivamente que hay un proceso, sobre todo también en el interior. Sí. Yo también lo veo medio como una licuadora todavía, ¿no? Es una licuadora, sí, ¿no? Sí, es como una licuadora. De hecho, son 15 distritos que se presenta Fuerza Patria. Sí. No, está como Fuerza Patria. Después uno dice Gildo y France o Quintela son otra cosa. No, no son otra cosa. Pero claro, bueno. Pero ¿sabes lo que pasa también? Es que el peronismo quedó el 2023, después del balotaje, destruido. Sí. Y este gobierno no le dio tiempo a rearmarse, porque, digo, fue muy rápido Milei. Milei hizo en 6 meses lo que otros hacen en 2 años. Bien. O sea, si no, como sucede, esto sí que es de manual, si no los haces en el primer momento no lo haces más, después, bueno, Dios dirá. Sí, bueno. sí. Pero, entonces, enseguida tuvieron que empezar a contestar y a ponerse a litigar, digamos, de alguna manera. Entonces yo creo que eso también perjudicó el rearmado. Entonces, bueno, me parece que sí que... Yo los veo in progress, digamos. Muy bien. Sí. ¿Y el camino de los gobernadores? Me da como dudas, ¿no? En principio me parece que... No pensando en la elección del domingo, que es muy incipiente, sino más bien pensando como bueno, camino al 2027. Yo ahí lo que veo es, evidentemente, falta una identidad. Todavía no está la identidad armada. Hoy hay una identidad armada que es, bueno, para ganar esta elección, de alguna manera, y cada uno en su provincia hace sus cosas. Pero después, para lo nacional,
No veo la identidad, pero bueno, también puede ser una cosa que también los veo que son medio de cada pueblo un paisano, digamos, ideológicamente o digamos en función de los espacios políticos. Es un desafío. Yo personalmente, si me preguntás, digo, ojalá que se arme algo así, pero bueno, es un desafío para ellos. Analía, mil gracias por estar, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta vamos a ir a Bolivia. Vamos a dialogar con un especialista en finanzas, en economía, Jaime Dun, ex precandidato a presidente, porque en Bolivia, el domingo, en el balotaje, ganó Rodrigo Paz y puso fin a 2 décadas de gobiernos del movimiento socialismo. Ya volvemos. Y ya estamos conectados con Jaime Dun. Jaime Dun es analista financiero, economista de Bolivia, ex precandidato a presidente, y obviamente nos estamos conectando con él porque, bueno, queremos ver un poco cómo se ve el proceso que viene en Bolivia, liderado por el nuevo presidente Rodrigo Paz, y después de un largo proceso que tuvo al movimiento socialismo a cargo de los gobiernos del país del altiplano. Jaime Nun, buenas noches. Eduardo Van der Koy lo saluda desde D-News, Buenos Aires. Muy buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Primera pregunta. ¿Cómo caracterizaría usted en términos precisamente económicos, ideológicos económicos, la llegada de Rodrigo Paz, teniendo en cuenta que tenía como contrincante un empresario no demasiado alejado de las ideas, ¿no? Bueno, así es. Rodrigo Paz viene con el Partido Demócrata Cristiano. Estuvo en competencia en el balotaje con Jorge Tuto Quiroga, y desde el punto de vista ideológico yo te lo diría de la siguiente manera. Jorge Quiroga, más de una centro derecha, un liberal más conservador, y el programa, si lo vemos, el programa oficial inscrito en el órgano electoral plurinacional de Bolivia,
se puede ver un PDC con Rodrigo Paz, que representa en realidad un centro izquierda de alguna manera, una socialdemocracia con raíces en la democracia cristiana, ¿no? Ideológicamente no es que estamos con una derecha liberal, sino estamos más con un centro izquierda, que es lo que representa Rodrigo Paz. O sea que nosotros podríamos decir, y usted entienda desde qué óptica lo digo yo, en la Argentina, donde hay una polarización muy pronunciada, podríamos decir que la sociedad boliviana frente a la opción tomó un camino del medio. Así es, ante la opción tomó un camino del medio. Es más, hay mucha gente, por supuesto, muy descontenta. El resultado que se ha tenido a la fecha ya hemos tenido las elecciones, están empezando a surgir cuestionamientos de fraude. El mismo Partido Libre de Tuto Quiroga tiene que hacer pronunciamientos directamente al respecto. Pero hay una situación donde también se acusa mucho de que a través del Partido Demócrata Cristiano algunas figuras del mismo movimiento al socialismo se habrían reincorporado a través de esta sigla. Y por supuesto eso sí tiene a algunas personas con una especie de preocupación. Pero eso no modifica nada de lo que se ha consagrado hasta ahora, digo, en términos político-electorales. Lo que está. Yo creo que sí, lo que está, más que todo por la diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Evidentemente hay algunas denuncias y algunas pruebas que han aparecido de algunos registros en papeletas que no están correctas. Por supuesto, todo eso va a estar sujeto a una revisión. El Partido Libre de Quiroga formalmente ha hecho una petición al Tribunal Supremo Electoral de una entrega de las 35,000 actas que registran toda la votación a nivel nacional, para que ellos puedan hacer una revisión también en caso de que hay dudas en ciertos lugares. Y el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer ha hecho conocer que va a entregar todas esas actas. Tuto Quiroga como persona no se ha pronunciado al respecto, lo cual la verdad que extraña muchísimo. Ya debería hacer algún tipo de pronunciamiento. Aunque sí hay que reconocer que inmediatamente después de conocido los resultados del sistema rápido de registro de votación, inmediatamente salió Tuto Quiroga a decir que felicitó a Rodrigo Paz y reconocía la derrota, pero dejando un titubeo y algunas dudas que, bueno, ahora están empezando a surgir. Pero, insisto, estadísticamente, por lo menos, la diferencia es tan amplia que cualquier cosa que se pueda determinar, pues parece que consolida más bien el triunfo de Rodrigo Paz. Le guste o no les guste a muchas personas, parece que ese es el caso. Pero, por supuesto, está todavía la apertura hecha para que se pueda hacer algún tipo de reclamo. Ya han cerrado prácticamente el conteo a nivel nacional, si no me equivoco, supera ya el 95 y algo % oficial, y hasta ahora no ha habido ninguna impugnación por parte del partido de Tuto Quiroga. Una pregunta ya entrando más en un terreno específico. Todos conocemos, o por lo menos los que estamos vinculados al mundo de la información, las dificultades económicas de Bolivia, cómo ha llegado el final del gobierno de Arce. Desde su mirada, ¿cuáles serían las urgencias, las prioridades de la economía boliviana en un primer tramo de la recomposición que necesita el país? Bueno, primero, Eduardo, yo te diría que hay que ver el problema económico de Bolivia, que tiene que venir una solución en 3 etapas. La primera etapa, la más urgente, es básicamente como que se está incendiando la casa llamada Bolivia, y el problema principal es la falta de combustibles. El problema de Bolivia es de origen fiscal, que ha derivado en una crisis de balanza de pagos, y eso se nos ha convertido
una especie de crisis energética en este momento. En este momento no hay combustible suficiente en el país, ya son varios meses y se ha intensificado, especialmente en las últimas semanas. Estamos en una situación tan compleja que básicamente, por ejemplo, en el tema concreto de la agricultura, la escasez de diésel ha puesto en riesgo todita la cosecha que tenemos ahora de verano, soya, maíz, sorgo. Se estima que se va a lograr sembrar solo el 30% de lo que normalmente se logra sembrar habitualmente por la falta de combustible. Toda la industria boliviana está prácticamente paralizada por la falta de combustible, por supuesto. Esto está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y sanitaria de Bolivia. Tenemos más de 11.000, 12.000 camiones de alto tonelaje que están paralizados en el país. 8 de cada 10 camiones están haciendo cola en algún momento en Bolivia, y eso obviamente ha hecho que toda la economía entre en una crisis total y absoluta y un colapso que cada día se siente con más fuerza. El mismo transporte público también está colapsando en las ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y eso está profundizando no solamente la crisis en el ámbito de la industria y la agroindustria, sino también se está profundizando una especie de crisis social. Obviamente la gente ya no aguanta más. Y Ahora, esa es la emergencia inmediata. Hay que solucionar, hay que tener combustible. Rodrigo Paz ha prometido que se terminan las colas el 9 de noviembre, siendo que él es juramentado en el cargo de presidente el 8 de noviembre. Entonces tiene un desafío inmenso. Ahora, Dung, usted hace una descripción que, bueno, verdaderamente remite a pensar que debería haber un grado de ebullición o efervescencia social muy grande. Yo no sé si la hay, no sé si, por lo menos nosotros no estamos informados, si hay protestas callejeras o manifestaciones callejeras, o si la reciente victoria de Rodrigo Paz todavía, mantiene ese grado de expectativa, de calma dentro del país. Bueno, yo te diría, no necesariamente el triunfo de Rodrigo Paz. El hecho de que teníamos el proceso electoral ha hecho de que la gente no salga a protestar y contenga toda esa situación de inestabilidad política y social, la contengan y la aguanten de alguna manera. ¿Y por qué te digo eso? Porque se manifestaron varios sectores esperando de que sea el resultado de las elecciones lo que solucione el problema. Como Bolivia ha tenido balotaje por primera vez en su historia, y además es un balotaje muy diferente a muchos países en el tema de tiempos. ¿A qué me refiero? Hemos tenido una elección, una primera vuelta, donde queda el binomio para el balotaje, y se ha dejado un tiempo extraordinariamente largo entre agosto y unos pocos días atrás para que se lleve a cabo esta segunda vuelta, ¿no? Dejando el periodo de transición para el gobierno de apenas más o menos 3 semanas. Es así demasiado largo la espera, pero sí una espera que ha ayudado a que justamente la gente no proteste. Los grupos gremialistas, magisterio, sindicatos, etcétera, etcétera, manifestaron que iban a esperar justamente los resultados antes de tomar algún tipo de acción. Pero sí comentarte, Eduardo, que en las últimas 72 horas grupos de transporte pesado, transportistas, sindicatos, maestros y la misma izquierda boliviana a través de varios sindicatos también ha manifestado que no van a permitir ningún tipo de cambio importante como la eliminación de la subvención de los hidrocarburos en Bolivia, que es prácticamente la mitad del problema que tiene la economía boliviana. Es la subvención a los hidrocarburos, que llegan a 5% más o menos del Producto Interno Bruto. No van a permitir un ajuste en el tipo de cambio. Hoy en día ya tenemos un mercado paralelo con una devaluación en el mercado paralelo de cerca del 80%. Y el tipo de cambio oficial sigue alrededor del 7, cuando en el mercado paralelo estamos cerca de 12,5, 13. Entonces ha habido advertencias que no van a permitir ningún tipo de ajuste, y por supuesto todo anuncia a que el gobierno tiene que empezar ya, a pesar de que no está
en funciones 100%, tiene que empezar a trabajar en consensuar con la calle y, por supuesto, con la Asamblea Plurinacional, porque Rodrigo Paz no tiene la mayoría simple siquiera, ni en diputados, ni en senadores, y es necesario trabajar con todas las fuerzas políticas y fuerzas sociales. La última, Jaime, ¿qué rol le atribuye usted a futuro tanto del presidente Luis Arce como de Evo Morales? Bueno, una de las cosas que que de alguna manera ha ayudado a la derrota del movimiento al socialismo ha sido el hecho de que ambos han perdido un rol preponderante en la economía nacional, en la política nacional, por los efectos del desastre económico que están dejando. Recuerda que el movimiento al socialismo llegó a tener mucho poder en Bolivia porque vendía esta ilusión de que había una estabilidad económica y un boom que nunca se iba a acabar, y era básicamente los precios internacionales de los commodities, especialmente las exportaciones de gas, justamente gas natural a la Argentina y al Brasil. Se acabó el mercado de la Argentina, apareció vaca muerta. Eso fue un golpe tremendo para la economía nacional en su momento, y por supuesto el colapso de la producción gasífera de Bolivia, de significar una renta petrolera hidrocarburífera de más de $5.500 millones para que la economía boliviana funcione, era algo maravilloso. A debajo de los 2.500 millones, pues ha hecho de que nos quedemos con un país de altísimo gasto público y de pocos ingresos. Eso se ha identificado directamente como obra y fracaso no solamente de Evo, sino de su ministro de Economía, que en su momento era Luis Arce. Lo que vemos hoy en día es un movimiento al socialismo totalmente reducido, ha sido desplazado de la política nacional como partido político, pero sin embargo yo quiero decir algo que lo digo mucho en Bolivia. Se habrá logrado derrotar al movimiento al socialismo, pero tengo mis dudas que el socialismo haya sido derrotado. Jaime Dum, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Datos de DNews. Ya nos vamos a volver a encontrar. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ti las gracias, Eduardo, y muy buenas noches. Bueno, y acá llega al fin la edición de Datos de hoy. Nosotros volvemos, como siempre, el miércoles próximo, a las 21. Buenas noches y gracias a todos.